Muy buenos días. Saludar primero que todo a los colegas que nos acompañan en esta comisión nuevamente, a los ministros también que se acaban de incorporar a esta nueva comisión de vivienda. Eh, Pido favor la lectura de la cuenta, secretario. Gracias, Presidenta. Se ha recibido un oficio de la Gobernación Regional de Tarapacá dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles en cumplimiento de la Ley de Presupuestos. También en cumplimiento de la citada ley, el Ministerio de Vivienda ha remitido información sobre proyectos adjudicados a familiares de diputados, senadores, ministros, subsecretarios o personas de alta dirección pública. Asimismo, ha llegado una comunicación de Senapred en respuesta a un oficio de esta comisión con antecedentes relacionados con los planes y medidas de prevención y respuesta ante incendios aplicables a las zonas afectadas recientemente en la región de Valparaíso. A su turno, la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios envió una carta con consideraciones acerca de los certificados de factibilidad de servicio en relación con el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Por otra parte, la analista de la biblioteca, señora Verónica La Paz, hizo llegar los siguientes documentos: tercer ranking trámites Provivienda 2024, elaborado por Colliers, y déficit habitacional, distintas Colliers, por Colliers. Sí. Y se los mandamos, sí. Y déficit habitacional, distintas miradas ante un desafío común. Los antecedentes consignados en los puntos 3, 4 y 5 ya fueron enviados a los correos electrónicos de la señora y los señores senadores. Y finalmente, la Asociación de Arquitectos Revisores Independientes de Chile ha solicitado exponer ante la Comisión a fin de expresar su opinión sobre el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Esa es la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretario. Doy la palabra para puntos varios a los colegas. Senador Sandoval. Sí, Presidenta, muchas gracias. Y aprovecho de saludar a los ministros que nos acompañan y su equipo técnico acá en la comisión. Hace algunas semanas atrás estoy en realidad intermediando en una solicitud que nos realizaron un comité de allegados en una sesión que nos pidieron junto con el senador Insulza y especialmente con el senador Durana. El senador Durana me señalaba de que este comité de allegados se llama Millaray. Está constituido ya desde el año 2018, son 61 familias, están incorporados en la plataforma del Serviu por el oficio 3783 del 24 de octubre del año pasado, y su presidente, don Julio Esteban Calleja, nos estaban solicitando la intermediación para poder reunirse con el ministerio. Ya que está aquí el ministro, a lo mejor pudiera ser una buena oportunidad para abrirle un espacio de agenda a ese grupo de 61 familias de la región de Arica, Parinacota. Eso aprovecho de intermediarlo, Presidente, a petición del senador Durana. Muchas gracias. Adelante. ¿Estamos de acuerdo con la petición planteada aquí por el colega? Para que podamos hacer la solicitud, por favor, don Jorge. Senador Espinosa, por favor. Sí, para preguntarle solo al ministro con el tema. Estamos con una complicación, ministro, en las regiones del sur, desde, yo diría, del Biobío a Aysén, en particular, por el tema de la calefacción y el reglamento que estipula, ¿no es cierto?, que de aquí en adelante ninguna vivienda social, ninguna, va a poder contar con ningún calefactor a leña en el marco de la política de descontaminación. Para nosotros es una preocupación porque la cantidad de recursos que el gobierno y los gobiernos anteriores han destinado al recambio calefactorio durante estos últimos años tiene cifras siderales. Yo pedí un informe, ¿no es cierto?, a la oficina del Senado correspondiente al ámbito presupuestario, y las cifras que nos entrega son siderales y nos preocupa enormemente porque, como usted conoce la realidad de nuestras regiones, en los lagos, por ejemplo, 9 de cada 10 familias tienen calefactor a leña. Y se ha invertido muchísimo en potenciar lo que es la leña seca, que es la que menos contamina. Entonces, hoy día esta situación nos lleva a que se haya desarrollado un proceso de participación ciudadana por parte del Ministerio de Medio Ambiente que fue bastante, yo diría, poco difundido,
Hay comunas como Burranque que participaron 13 personas en el proceso de participación, ahora se amplió a 4 semanas más después de que nos unió con los alcaldes para decir que esto es un caos para una región como la nuestra, porque además viene estipulado claramente, yo no sé si eso es en concordancia con ustedes, viene estipulado claramente, ni siquiera me voy a referir a los que ya tienen el problema porque tienen calefactores antes del 2015, por lo tanto que no están certificados en la SEC. Pero dice claramente en la nueva reglamentación que todas las viviendas sociales nuevas, privadas y sociales, no van a poder contar con ningún elemento de tecnología, ¿no es cierto?, energética a leña para el futuro. Y para regiones como esas simplemente eso es, usted lo comprenderá, bastante fuerte. Entonces, la pregunta solamente es ver si eso ha estado con concordancia con el Ministerio, han estado dialogando en los ministerios, porque por un lado el Ministerio de Energía ha hecho una muy buena labor con el ministro Pardo de seguir potenciando el tema del recambio de calefactores, y por otro lado el Ministerio de Medio Ambiente sigue, desde mi punto de vista, con medidas muy extremas en el ámbito medioambiental, como está ocurriendo en otras leyes también, que están dificultando la inversión en obras de vivienda en el país, como por ejemplo la misma ley de humedales que nace con un muy buen espíritu y se ha transformado también hoy día en una barrera de entrada para poder sacar proyectos adelante. Es suya la ley, ¿no? ¿Perdón? ¿Es suya la ley? No, de un ex colega suyo. Colega. Al cual le tengo mucho cariño. Sí. Nada que hacer ahí. Se recoge su inquietud, senador Espinosa, y yo también en realidad comparto lo planteado por el senador Espinosa. Yo también soy de la zona sur. Bueno, aquí todos somos, la mayoría somos de la zona sur. Y claro, yo creo que el enfoque tiene que ir destinado en cómo mejorar los tratamientos y abaratar los costos a su vez de la venta de leña seca, entendiendo de que así nos calefaccionamos en el sur de Chile. Así que ojalá se pueda ver este requerimiento y vamos a hacer los nexos también con el Ministerio de Energía también para ver de qué manera se revierte esta situación. ¿Alguna otra intervención de los colegas? ¿No? Ministro Montes, adelante. Dos palabras sobre este tema de la energía y cómo hacerlo. En primer lugar, la norma de que toda la producción de vivienda social va a ser con PDA, eso ya está instalado. Y está instalándose PDA en toda a lo largo del país. PDA es un sistema que entra menos calor y entra menos frío dentro de las viviendas y por lo tanto se consume menos. Esto es parte de nuestro acuerdo por el cambio climático y está funcionando muy bien en distintos lados donde esto existe. Además, sistemas de circulación de aire funcionales a esos objetivos y no el sistema libre que cualquiera abre la ventana. O sea, hay un sistema que se está creando. Respecto al uso de leña, con esto yo voy a averiguar porque estamos firmando ahora un acuerdo de 3 ministerios, que va a ser mañana incluso, en Machalí, para combinar mejor las distintas energías, y ahí yo podría después informar a la comisión en relación a la transición desde el actual sistema a un nuevo sistema, porque aquí es un tema de concebir bien una transición. Yo creo que todo el mundo entiende que la leña tiene una serie de limitaciones y problemas y que es necesario reemplazarla, pero tiene que haber un proceso. No puedo decirle más en este momento, señora presidenta. Gracias, ministro. Senador Sandoval, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Aprovechando, ministro, por su intermedio, presidenta, a propósito del tema de la aislación térmica y algunos temas colaterales asociados, hay una experiencia de introducción de tecnologías nuevas para la construcción de viviendas con aislación de lana de oveja procesada con el objeto de la aislación. Hay una experiencia bastante exitosa y hay algunas empresas que están operando en Magallanes, en Coyhaique, y curiosamente la empresa que está en Coyhaique está prestando apoyo a Uruguay, y particularmente porque en Uruguay incorporaron el uso de la lana para la aislación, para la elaboración de paneles para la construcción de viviendas. Como no está normalizado, ha sido un poquito difícil, pero sería una gran salida, ministro, la producción lanera en todo el cono sur de Sudamérica, no solamente en la región de Aysén. Entró en una crisis hace como ya 5 años, no hay mercado para esta lana, y se abrió en eso una posibilidad bien concreta de poder avanzar en este tema y de manera bastante exitosa, ¿ya?
sería bueno quizás que se analizara con mayor precisión, porque primero que nada resolvería un problema de uso de recursos naturales de la zona, se complementaría en un mercado que hoy día todos los productores laneros de la zona sur prácticamente no tienen. Hace 5 años que la lana está en bodegas sin poderse vender, con una afectación económica no menor, la mayoría son pequeños productores laneros, y eso se ha transformado en una alternativa, pero no hay capacidad de volúmenes de producción, pero particularmente de normalización por parte de la incorporación de esa tecnología en el sistema de aislación térmica de vivienda social. Una apertura de esa naturaleza resolvería el problema no solamente de Aysén, de Magallanes, sino que además mejoraría obviamente las condiciones, porque todas las pruebas que se han hecho han estado demostradas, técnicamente ya ejecutadas, certificadas todas ellas, han tenido muy buenos resultados. Eso, presidente. Muchas gracias. Presidente, ¿le puedo cerrar? Adelante, ministro Montes. No, breve también. Nosotros usábamos en el país, para las viviendas se usaba un producto de Ucrania, ¿no? Producto que a partir de la guerra no se pudo seguir usando, que era el que, según los expertos, era el que de mejores condiciones y tenía un precio adecuado, en fin. Y no se ha usado este tiempo y se empezó a usar lana de oveja. Se está usando bastante lana de oveja en casi todos los rellenos, sobre todo en las envolventes térmicas, en distintas modalidades constructivas. Yo creo que sería interesante que lo volviéramos a hablar y hablarlo con la Corfo, porque si es un problema de que en una región las capacidades no están procesadas y entrando a este mercado, porque seguramente hay más necesidad que la que está usando. Yo le voy a plantear a Corfo a ver qué es lo que hay y se lo voy a comentar a usted para que veamos cómo hacerlo. Creo que esto requiere industrializar. Sí, yo entiendo. Sí, es que entiendo que tiene que tener algún procesamiento, entonces no es bruta, no es en bruto, entonces eso es lo que supone que hay algún tipo de procesamiento industrial y de otras funciones. No, sí. Y yo me enteré que era ucraniano con esto de la guerra, nadie sabía que era ucraniano, pero desde Ucrania, por eso se tuvo que parar. Sí. Muy buen planteamiento. Me adhiero también a esta propuesta. En realidad pasa que también en mi región lo paradójico es que se trabaja en el sector agrícola, en el campo, ¿cierto? Con ovejitas y todo el tema. Y lo insólito es que cuando llega la época de esquilar, queman la lana. así. Entonces, qué mejor que generar algo positivo para esto, sobre todo en estos tiempos complejos. Partimos entonces con la tabla. ¿Le da lectura a la tabla, secretario, por favor? En el primer punto de la tabla está recibir de parte del ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes, información acerca del avance del plan de emergencia habitacional. Además, conocer de parte de la señora ministra de Bienes Nacionales, doña Marcela Sandoval, las gestiones realizadas para poner terrenos fiscales a disposición del MIMBU, tanto para el objetivo aludido como para facilitar la reconstrucción de viviendas siniestradas recientemente en la región de Valparaíso. Ese es el primer punto de la tabla, para lo cual nos acompaña, aparte del señor ministro de Vivienda, don Carlos Montes, y de la señora ministra de Bienes Nacionales, doña Marcela Sandoval, la jefa de la División de Finanzas del MIMBU, señora Vania Navarro, junto con la asesora legislativa, señora Janet Tapia, y del Ministerio de Bienes Nacionales también están el asesor legislativo, señor Luis Felipe Sepúlveda, y el asesor de gabinete de la ministra, señor Boris Cofré. Eso sería, señora presidenta, el punto 1. Muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces. ¿Ustedes me dicen, ministro, quién partiría? ¿Ministro Montes? No, en todo caso, nosotros venimos con una presentación preparada, va a Sí. ponerla la jefa de la División de Finanzas y Planificación, y ahí podemos después entrar en el diálogo. Ya, muchas gracias, ministro. Agradecería presentarse antes de partir la exposición, por favor. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos y todas. Vania Navarro, jefa de Dirección de Finanzas del Ministerio de Vivienda. Bueno, vamos a iniciar entonces la presentación del avance del plan de emergencia habitacional al mes de abril, donde podemos dar cuenta que las viviendas entregadas a dicho mes son 117.331.
Eso equivale al 45,1% del cumplimiento de la meta. Recordemos que tenemos como desafío entregar 260.000 viviendas. Adicional a las viviendas entregadas, en el Ministerio podemos observar que tenemos otras 121.391 viviendas en ejecución. En distintos programas habitacionales están en ejecución, ahí vamos a ver el detalle por cada una de las regiones. Y tenemos otras con viviendas con subsidios entregados sin inicio, próximas a iniciar, otras 83.629. ¿Ya? Si vemos, como ven en el gráfico, efectivamente, si consideramos los tres grupos, o sea, viviendas entregadas, viviendas en ejecución y familias que recibieron subsidios con próximos a iniciar obra, tenemos 322.351 viviendas en proceso. ¿Ya? No necesariamente van a terminar todas las viviendas que ahí se plantea, pero sí la mayoría de ellas que van a permitir dar cumplimiento a la meta de las 260.000 viviendas. Considerando el avance, efectivamente, tenemos que acelerar la implementación del plan de emergencia. Por ello, se han tomado diversas medidas y gestiones con las regiones y otros ministerios que participan también en la implementación de este plan. En esta lámina pueden ver ahí el avance y la situación en cada una de las regiones. El color, los términos se plantean en color azul, ahí podemos ver cada una la situación por región. En naranjo da cuenta las viviendas que están en ejecución en cada una de ellas y en gris las que están sin inicio. En particular, en el caso de Antofagasta, se plantea el color que está lo que falta, que efectivamente es donde la región está generando proyectos y son subsidios que están próximos a asignarse. Con ello, efectivamente, vamos a ver el avance en el cuadro siguiente, equivalente al número de viviendas en cada una de las regiones. Como pueden ver, en todas las regiones, en casi todas las regiones en realidad, están las viviendas en proceso, terminadas, en ejecución o sin iniciar, pero con subsidios asignados, ¿ya? A excepción de Antofagasta, donde se están realizando la elaboración de los proyectos próximos a asignar. En el avance regional, si uno clasifica de acuerdo a las metas propias, cada uno, según los avances porcentuales de las regiones y los desafíos que tiene cada una de ellas, ahí podemos ver tres agrupos de situación regional. Primero tenemos los avances, un avance bajo en 6 regiones, que son Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso y la región metropolitana, donde vemos un avance de cumplimiento de la meta, término igual o inferior al 40%. ¿Ya? Es ahí efectivamente donde estamos también concentrando gestión importante, tanto el Ministerio como de otros organismos públicos, para llevar adelante la meta. ¿Ya? El avance medio en 4 regiones, que está entre un 40 y un 55%, está en Coquimbo, O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos. Y el avance adecuado está en 6 regiones, que son las que ven ahí en color celeste, que son la región del Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Aysén y Magallanes, donde el avance es superior al 55%. ¿Ya? Más allá del número, también un desafío importante que ha planteado el Ministerio es poder abarcar el territorio nacional en totalidad. Entonces, si hoy vemos, efectivamente estamos en un 97% de cobertura de comunas, o sea, es decir, que estamos con viviendas terminadas o entregadas o en proceso en 335 comunas del país. ¿Ya? Ahí podemos ver los colores también, dan cuenta de las regiones que tienen un avance mayor en los desafíos que se ha planteado en el mismo plan de emergencia habitacional. Este es un tremendo logro porque nos permite dar cuenta que no estamos solamente o concentrándonos en ciertas comunas o áreas urbanas, sino el desafío también de avanzar y poder estar presente en comunas rurales y también aisladas. Juan Fernández y Le Pascua, presidenta, estamos construyendo en este momento vivienda y bien avanzado, la senadora estuvo allá, y en el caso de Timauque estamos cerca de empezar a construir. Son como los extremos. Sí, ya, gracias. Bueno, ahí está el detalle, entonces lo que hablamos respecto a las regiones, a las comunas que están con respectivo avance y el nivel de porcentaje respecto a la meta que tenemos planificada en el plan de emergencia. El siguiente cuadro muestra la dispersión, donde está agrupada efectivamente la ejecución, quienes tienen más viviendas entregadas, el porcentaje de entregadas respecto a la meta,
y el nivel de ejecución efectivamente de viviendas en ejecución. Ahí podemos ver las respectivas dispersiones en el gráfico que ustedes tienen también impreso, entiendo, todos en sus carpetas, ¿cierto? La lámina siguiente da cuenta de actividades que se están realizando con otros ministerios para poder llevar a cabo el plan de emergencia habitacional. Sin duda el plan no lo puede llevar a cabo solamente el Ministerio de Vivienda, sino que esto es un trabajo conjunto con otros organismos donde por un lado está el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, donde estamos trabajando la tramitación de los IMIF y efectivamente su respectiva oportunidad, con el Ministerio del Medio Ambiente, la aprobación respectiva de los CEAS y los DIA, con el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿cierto?, la certificación de las urbanizaciones garantizados por las DOM. En el caso del Ministerio de Agricultura, los respectivos informes de factibilidad para la construcción en zonas rurales y los planes con la CONAF, el planes de manejo forestal respectivo en cada una de las situaciones. Después también con el Ministerio de Desarrollo Social, en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la regularización de propiedades y terrenos y traspasos para el desarrollo de proyectos habitacionales. De la misma manera, hemos tomado contacto y realizado coordinaciones con el Ministerio de Obras Públicas, en particular con la Dirección General de Agua, por las autorizaciones y permisos asociados a cauces y aprobación del Código de Aguas en algunos de los proyectos. También tenemos la relación con Dirección de Obras Hidráulicas sobre la aprobación de proyectos de abodamiento de cauces y la Dirección de Vialidad también para aprobaciones de distintos aspectos normativos. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites de Estado, también resoluciones aprobatorias asociadas al desarrollo de algunos proyectos en ciertas comunas, también con SERNAGIONMIM, algunas áreas de riesgo en planes comunales o intercomunales, según sea el caso de los proyectos, y ubicación de los proyectos, con Consejo Monumento también, permisos de obras en zonas declaradas de valor patrimonial, y con las empresas constructoras. Y perdón, aquí me voy a detener, porque efectivamente de aquí para atrás hemos dado cuenta de distintas coordinaciones que hemos realizado con los ministerios, que son clave para llevar adelante el plan de emergencia, y también la relación con las empresas constructoras, donde efectivamente hemos tenido coordinaciones y importante comunicación para poder llevar adelante el plan de emergencia habitacional. En particular también las direcciones de obras, las DOM, que son clave, la oportunidad efectivamente que la gestión que ellos realizan para las aprobaciones y revisiones de los respectivos proyectos. A 2 años de gobierno debemos, como decíamos antes, agilizar el plan de emergencia para asegurar su cumplimiento. Hay distintas estrategias que hemos realizado para poder cumplir con ello, donde hemos diseñado e implementado un plan de apoyo para la adquisición de las familias que tienen hoy subsidios sin aplicar, que es una medida que efectivamente está en elaboración, fue anunciada por el ministro Marcel también y el ministro Montes, donde efectivamente estamos trabajando un decreto con el Ministerio de Hacienda próximo, esperemos, a publicarse. Esta medida efectivamente ayuda no solo al cumplimiento de la meta, sino también dar una solución habitacional a aquellas familias que tienen un subsidio en mano y no lo han podido aplicar. Incentivar también el inicio de las viviendas industrializadas a nivel nacional. Esto no solamente significa mejorar los tiempos de la entrega de las viviendas, sino también avanzar en materias de sustentabilidad en la construcción e innovación. Asegurar el inicio de proyectos ralentizados o con dificultad. Efectivamente, internamente desde el Ministerio hay un equipo que trabaja permanentemente con los municipios, con las regiones, con los servicios, etcétera, tratando de abordar aquellas situaciones críticas para dar inicio próximamente a los proyectos habitacionales. También el trabajo con las empresas asociadas al Plan Especial de Préstamos del DC-19, que es otra medida que entrega el Ministerio de Vivienda para poder mejorar efectivamente el acceso al crédito a las empresas para que puedan iniciar las obras o que las obras tampoco ralenticen efectivamente su ejecución. Y la convocatoria a empresas e inmobiliarias a presentar ofertas para adquirir la vivienda por parte de los servicios para destinarlas al programa de arriendo justo. Otras medidas mediano plazo que se han presentado, diseñar junto con los municipios correspondientes una estrategia focalizada para las comunas sin gestión habitacional a la fecha. Efectivamente podemos identificar quizás algunos municipios que requieren mayor apoyo
para lo que es la gestión habitacional y con eso también profundizar la propuesta de estar presente en las diversas comunas del país según el déficit habitacional que presentan. A partir de la adquisición también de nuevos terrenos, diseñar planes de intervención comunal o intercomunal orientadas a las nuevas líneas programáticas que hemos presentado cierto, previamente asociadas al plan de emergencia habitacional. Planificar la adquisición de suelo a nivel comunal en articulación con las nuevas líneas programáticas, que efectivamente ha sido un desafío para poder llegar a aquellos lugares donde no hemos llegado en su totalidad y es necesario abordar el déficit habitacional. Gestionar con las DOM también recepciones parciales en proyectos de gran escala, aquellos megaproyectos que se pueden ir generando quizás entregas en algunos casos a familias donde se haya finalizado la construcción respectiva. Otras medidas administrativas, sumamos a la meta del plan de emergencia habitacional las viviendas tuteladas terminadas que también dan una solución habitacional a familias. Destrabar nudos críticos desde la gestión interna en MIMBU intersectorial. Efectivamente estamos de una manera permanente revisando nuestros procesos, nuestros tiempos para poder abordar y dar respuesta oportunamente a todos los hitos que ocurren en la cadena de la entrega de la vivienda. Establecer directorios regionales periódicos para definir acuerdos, responsables y plazos en los proyectos críticos. Esto es clave, como veíamos antes, la articulación que genera el plan de emergencia habitacional es clave para poder dar cumplimiento a la meta. Por ende, se crean estos directorios regionales que permiten tener mayor detalle y pertinencia de cada una de las situaciones. Y las estrategias de agilización de procesos internos, como les decía antes, respecto a los distintos proyectos. Aquí también en las siguientes láminas podemos levantar algunos proyectos que dan cuenta de algunos aprendizajes o que queremos ir destacando. En ellos está el conjunto habitacional Cumbres de Girasol, que son 504 viviendas en la comuna de Huachuraba del DC49. El conjunto habitacional Closario Blest, también 50 viviendas en la comuna de San Ramón. Vivienda tipo industrializada, como podemos ver, arriba está una de las viviendas que está certificada, es parte del proceso de industrialización, que cambia la forma de producir la vivienda, como decíamos antes, en cuanto a mejorar los tiempos y la innovación y la sustentabilidad, porque efectivamente contamina mucho menos respecto a los otros. Centros comunitarios de cuidados, también protección, que es una meta presidencial. Tenemos ahí el caso de la comuna de Saavedra, en la localidad de Puerto Domínguez. Conjunto habitacional Hijos de la Tierra en Arica, que es el primer edificio en altura con pertinencia indígena, y podemos ver algunas imágenes, y el centro, abajo el centro de cuidado de Arica, en el plan urbano habitacional El Alto. Se inaugura la próxima semana. El programa habitacional rural de C10, efectivamente tenemos la modalidad en construcción conjunto habitacional, ahí podemos ver las imágenes, que es un proyecto de 16 familias, son 3 grupos en la comuna de Río Ibáñez, en la región de Aysén. Programa rural también, acceso a la vivienda en zonas insulares y extremas, con el ejemplo que da también el ministro Montes. La autoconstrucción asistida, que también permite dar solución donde no están llegando todas efectivamente las empresas, y ahí podemos finalmente dar solución a la vivienda a algunas familias en donde hay mano de obra local. La geografía, después aquí tenemos en la siguiente lámina, efectivamente damos cuenta respecto a la diversificación, la cobertura del plan de ciudades justas, con algunos proyectos también habitacionales que hemos destacado, y ahí podemos ver el detalle en cada una de ellas. Queremos destacar, hay proyectos como Las Chimbas, 3.800 viviendas en concursos para la ejecución de un plan urbano habitacional. 2 proyectos también de programa de trabajadores. Para nosotros es súper importante poder dar cuenta también de las distintas líneas programáticas que considera el plan de emergencia habitacional. Uno de ellos, el programa de trabajadores, donde tenemos en Pozo Almonte 2 proyectos seleccionados con más de 100 viviendas. En Isla Pascua tenemos la ejecución de 13 viviendas en ejecución. Tenemos también el plan de reconstrucción con más de 4.000 viviendas que se van a reconstruir en la región de Valparaíso. Proyectos de ejecución directa, que es un PUH, que es la maestranza Ferronor en la región de Coquimbo. 14 hectáreas ahí asociadas a ese proyecto urbano habitacional. Por otro lado tenemos la ejecución de 6 viviendas en Isla de Juan Fernández.
Viviendas industrializadas en San Nicolás, 2.300 viviendas en áreas rurales en la región de Araucanía. Sabemos ahí la composición entre la distribución del déficit urbano rural que existe en esa región, por ende ahí queríamos destacar también el avance que se ha planteado en esa región en materia de viviendas en el área rural. Desarrollo plan insular en Los Lagos, tenemos 10 viviendas seleccionadas en Torres del Paine, 49 viviendas seleccionadas en Comuna de Primavera y 23 viviendas en ejecución en Cabo de Hornos. Con esto queremos dar cuenta entonces no solamente del avance en números de viviendas, sino también la dispersión y demostrar los lugares donde hemos logrado llegar con soluciones habitacionales. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias. ¿Les parece que escuchemos la presentación de ambos ministerios y después vamos a las dudas? Sí. Si podemos continuar, por favor. ¿Tenemos una presentación, Presidenta? ¿Sí? Ah, ya. A nosotros se nos ha pedido, Presidenta, como Ministerio de Bienes Nacional, informar sobre las acciones de transferencia de terrenos a los servicios regionales, la distribución geográfica que hemos tenido en este trabajo, en colaboración al Plan de Emergencia Habitacional y también puntualmente la disposición de inmuebles fiscales para la emergencia de la región de Valparaíso. Estamos esperando que cargue ahí la presentación. ¿Ahí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les decía inicialmente, el compromiso del Ministerio de Bienes Nacional y el mandato que tenemos es disponer suelo fiscal para el plan de emergencia habitacional. Ya hemos tenido una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde en primer lugar, de nuestro banco de suelo hemos identificado posibilidades de terrenos que puedan estar disponibles en razón de varios criterios. En primer lugar, la priorización que ha hecho el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto al déficit. Por lo tanto, todos sabemos, y también las cifras ahí que han mostrado de cobertura el Ministerio de Vivienda y Urbanismo recientemente, dan cuenta que el déficit no es homogéneo, evidentemente, entonces ahí hay una distribución geográfica que es distinta. Durante el gobierno del presidente Boric hemos transferido 45 terrenos a los distintos servicios regionales y esto corresponde a cerca de 188 hectáreas. Como verán ahí en el mapa, ahí está la distribución de las regiones en que están ubicados estos terrenos. Ahí hay una concentración en Antofagasta y justamente que es una de las regiones que hoy presenta más necesidad también habitacional y que necesitamos avanzar en esa cobertura. En paralelo a esto, otro de nuestros mandatos es dar permisos de ocupación provisoria por 6 meses al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a los servicios, para que puedan
hacer estudios de factibilidad del suelo, todas las pruebas técnicas que correspondan, mientras se decide si efectivamente son aptos o no para proyectos habitacionales, entonces así ellos pueden ingresar a estos terrenos. Y en ese sentido tenemos vigentes 94 permisos otorgados, donde en esas regiones se está trabajando, digamos, los distintos organismos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo están trabajando en suelo fiscal para hacer esas pruebas y esos estudios. Y eso corresponde a 575,7 hectáreas. Lo que no quiere decir que todas ellas van a ser evaluadas como factibles de suelo fiscal para la construcción habitacional, aunque sí ya hay digamos, pruebas, observaciones de nuestro ministerio que indicaban posibilidad. Nosotros no hemos puesto a disposición cualquier suelo fiscal, sino evidentemente aquellos que pudieran presentar mejores condiciones, cercanos a entornos de urbanización, que en el fondo no signifiquen mayores desafíos en temas habitacionales y de construcción. Respecto a la disposición de terrenos fiscales, en cuanto a los incendios de Valparaíso, pusimos a disposición 17 inmuebles en la región de Valparaíso que cumplían distintas finalidades. Esto era para las distintas instituciones de emergencia, cumplían distintas funciones, desde estacionamiento de vehículos de emergencia, lugares de albergue para funcionarios de bomberos y CONAF, también para estacionamiento de vehículos, para despegue de helicópteros de distintas instituciones, sobrevuelo de drones de los distintos organismos especializados que han actuado en la emergencia. Y ahí está en el mapa la distribución de aquello. En Viña del Mar, además, pusimos a disposición 3 terrenos en la zona urbana que están siendo estudiados por vivienda, disponible, digamos, para vivienda, para construcción de vivienda, pero eso depende efectivamente de la definición que haga el ministerio. Respecto a otro tipo de inmuebles que pusimos a disposición en la emergencia y que fueron usados y que fueron muy útiles en la emergencia de la región de Valparaíso, se trata de 4 inmuebles, uno en Valparaíso, 2 en Viña del Mar y uno en Villa Alemana, y que tuvieron finalidades de acopio, retiro de escombros, que ahí tuvimos una labor mancomunada con el Ministerio de Obras Públicas, y también de acopio de alimentos en el caso de Villa Alemana. Como ustedes también sabrán, el Ministerio de Bienes Nacionales trabaja en una mesa con el Ministerio de Defensa, con las distintas ramas de Fuerzas Armadas, y cuyo mandato tiene esa mesa de recuperar suelo fiscal que hoy día no está siendo usado para los fines que fueron destinados o está siendo subutilizado, y en esa mesa de trabajo participan equipos técnicos de las distintas ramas y del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Bienes Nacionales. Hemos ido haciendo distintas recuperaciones. Y en el caso del Ejército, hemos recuperado durante el gobierno del presidente Boric 10 terrenos distribuidos en distintas regiones del país. La finalidad principal de la recuperación de este terreno es ponerlos a disposición del plan de emergencia habitacional. Antes de entrar a esta sesión, comentábamos con el ministro Monte que efectivamente estos no están en un proceso aún de transferencia, están en un proceso previo de estudios de factibilidad, pero en esa mesa se evaluaron tanto por los equipos técnicos de todas las instituciones que efectivamente los suelos que se recuperaban tuvieran que cumplir con este fin y también ser dispuestos a infraestructura pública. La semana pasada, de hecho, ahí nos acompañó la senadora Allende, recuperamos un terreno del Ejército en la comuna de Quillota que va a ser dispuesto a un proyecto deportivo, el primer centro atlético en la comuna de Quillota, y esto está colindante bueno, es una parte del Fondo San Isidro del Ejército, del cuadro del Ejército Granadero. Y ayer tuvimos la primera restitución importante de la Armada con
parte del Fondo El Vergel en la comuna de Valparaíso y el Fondo Parracía por completo en la región de Valparaíso, en la comuna de Valparaíso, y casi 8 hectáreas en Rapa Nui. Todos estos terrenos han sido dispuestos van a estar disponibles para el plan de emergencia habitacional. No obstante, insisto, esto tiene que pasar también por los estudios de factibilidad y las definiciones y prioridades que también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo considere. Por nuestra parte, vamos a tomar también todas las medidas de seguridad para resguardar estos predios que vuelven al fisco. Estos son anuncios ya concretos, firmados, digamos, con decreto en mano, pero tenemos otros terrenos en la región metropolitana que estamos conversando con otras ramas de la Fuerza Armada. De hecho, hoy día tenemos reunión con la FACH para seguir avanzando en aquello. Y en el norte de Chile también con la Armada tenemos ahí un trabajo importante que avanzar. Acá están como las cifras claves, las cifras claves de las transferencias al Servio, que este es como el resumen: 45 terrenos que suman prácticamente 188 hectáreas, los permisos de ocupación provisorio que son por 6 meses, 92 en este minuto vigentes y que son renovables. O sea, si los servicios requirieran más tiempo para ingresar a hacer las pruebas técnicas, esto está siendo coordinado. Terrenos recuperados de la Fuerza Armada, aquí solo se menciona lo del Ejército porque la noticia de ayer es muy reciente, que son prácticamente ya alcanzamos las 4.000 hectáreas, y los inmuebles fiscales puestos a disposición de la emergencia en el caso total del país han sido 51. Solo mencionamos al principio 17, pero ¿por qué esta cifra es 51? Porque incluimos también los que pusimos a disposición a partir de las inundaciones del invierno pasado. Ya. Esto ya las restituciones del Ejército, avanzamos. Bueno, acá hay estos son los criterios que hemos utilizado para la evaluación de la aptitud de inmuebles en temas de cuáles son los inmuebles más aptos para la emergencia, para poner a disposición. Y ahí esto siempre he conversado con los organismos de emergencia, con Senapred, con CONAF, también con bomberos, con salud, en fin, así que ahí lo pueden tener ustedes en detalle, porque evidentemente no todos los inmuebles fiscales pueden estar, no tienen la conexión necesaria, caminos, en fin, vías de evacuación, y lo que ponemos a disposición es lo que puede ser utilizado. ¿Podemos avanzar? Porque está... ¿Ah? ¿No está? Ah, ya. Entonces les pido que la actualicen y se las mandan actualizadas. Ya, porque hay ahí... ¿Y no está? Ah, ¿es otra PPT entonces? No entiendo. Ah, ya. Ya, entonces... ¿Ah? Ya. Esta sí. Ya. Esos detalles se los hacemos llegar entonces la actualización, porque es importante que ustedes los tengan a la vista. Esto ya es un desglose de las transferencias que hemos hecho al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hemos hablado en toda esta presentación de 45 trámites de transferencia, y estos se desglosan en 18 que ya están terminados favorablemente, es decir, son terrenos que ya pasaron por todas las pruebas y que pueden ser terrenos aptos para la construcción de proyectos habitacionales, y 31 que están en proceso. Y ahí tienen el desglose por región de todas las hectáreas y los terrenos que hemos entregado y lo que ha significado de alguna manera los trámites de transferencia.
Estos trámites no son evidentemente automáticos, hemos acelerado los procesos y disminuido algunos flujos porque involucran a varios ministerios, a varios también permisos, también de la Dirección de Obras Municipales, y a veces son tiempos que no dependen solamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero entendiendo que este mandato es una urgencia del gobierno, hemos también oficiado a las distintas instituciones para que esto sea lo más rápido posible. Ahí está el desglose, el detalle también por macrozonas. Como veíamos en la presentación del ministro Monte, la macrozona norte es la que requiere un mayor avance, y también ahí es donde hemos puesto el acento en la recuperación del suelo fiscal, tanto en la conversación con las Fuerzas Armadas como en aquellos terrenos que se puedan recuperar que están siendo ocupados de manera irregular. Macrozona centro-sur, ahí también está el detalle de todo el desglose de las transferencias y los trámites que estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo mismo en la zona sur austral. Ahí en la Araucanía y en Aysén nos hemos concentrado hemos avanzado bastante en la transferencia y en todo el trabajo que hemos hecho con disposición de inmuebles fiscales para el plan de emergencia. Y esto ya son desgloses más técnicos que es bueno que puedan revisarlos después, pero no contrastan las cifras generales que yo he dado, son como detalles específicos de la cantidad de hectáreas por comuna que están desagregados en la lámina que viene. Ahí está por región y por comuna, y luego los permisos que yo les señalaba de ocupación provisoria otorgado a los distintos servicios, ahí también están desglosados por región. Y yo me quedaría acá porque lo otro ya es detalle sobre detalle, y eso es bueno que ustedes lo revisen. Ahí está todo como un informe de transparencia de todas las hectáreas que han sido por comuna transferidas y las que están en trámite. Muchas gracias. Gracias, ministra. Senadora Allende, ¿había pedido la palabra? No sé si usted va a la palabra. Sí, quería consultar si de parte del Ejecutivo hay alguna otra intervención o exposición. Ok. Doy la palabra a los colegas. ¿Sí? Partimos. Senadora Allende, por favor. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a los ministros, agradecer sus presentaciones. Entiendo que después va a venir el tema de reconstrucción, pero como segundo punto de la tabla. Pero en esta primera parte, lo que se nos dice sobre todo el avance nacional, partamos, digamos, lo que dice 117.000 viviendas entregadas, que corresponde a un 45% de la meta, y 121.000 viviendas en ejecución. Y hay viviendas con subsidio otorgado y sin inicio, que son 83.000. Esa última, no sé, me gustaría más detalles si se pudiese saber qué significa, digamos, estos con subsidio, porque yo entendía que queríamos dejar atrás una cierta política que tuvimos en tiempos pasados, en la cual se entregaba mucho subsidio, que al final era un papelito, pero no había proyectos, no había casas, y eso creo que fue una mala, generó expectativa en la gente, esa es la verdad, y nos generó bastante problema, porque tuvimos muchísima cantidad de subsidios dando vueltas sin verdaderamente programa. Ahora, aquí lo que quiero llegar es a la preocupación que me da justamente la región de Valparaíso, porque es una de las más atrasadas, y con apenas está dentro del ranking, ¿cómo le llaman ustedes? El ranking de avance bajo, justamente, y viendo la lámina que nos presentaron, claramente difícil. Ahora, sería bueno interiorizar más estos detalles. Yo sé que es una región muy compleja, desde el punto de vista de su topografía, desde el punto de vista de zonas de riesgo, desde el punto de vista de las quebradas, desde el punto de vista de muchas otras situaciones que han vivido. Pero me gustaría un poco saber qué se va a hacer entonces de manera específica en el caso de la región de Valparaíso, si además a esto le vamos a agregar las más de 8.000 y tantas viviendas que tenemos. Entonces la meta de las 31.000 viviendas que debieran terminarse para cumplir con el plan de emergencia habitacional, digamos, establecido por el presidente Boric, se hace mucho más complejo de cumplir.
Si a las 31.000 le agregamos las 8.000 y tantas, y veo que una de las zonas más atrasadas, como decía, de la cual uno entiende las dificultades que tiene, pero sería importante, Presidenta, si el ministro pudiera detallar más. Y finalmente, respecto a lo que nos señalaba la ministra de Bienes Nacionales, efectivamente soy testigo en 2 situaciones de entrega, una fue en Quillota y ayer justamente, que no alcanzó a quedar registrado porque fue apenas el día de ayer, pero 130 hectáreas, que es bien importante y relevante del Fondo El Vergel y el Fondo Parracía, más 8 hectáreas en Rapa Nui. Yo quiero en ese sentido decir que felicito la mesa que han generado tanto la ministra de Bienes Nacionales como la ministra de Defensa, porque se está avanzando justamente en el catastro de los territorios y poder hacer estas transferencias a los serbios, que nos va a permitir contar con más terreno, que una de las graves dificultades que tenemos como país, y todo el tema de la especulación del suelo. Y creo que es positivo lo que señaló también la ministra de Bienes Nacionales, dar este plazo de mayor flexibilidad para que los serbios puedan en el intertanto de manera provisoria ir haciendo los estudios respectivos de tal manera de asegurarse que efectivamente están habilitados. No todos los terrenos a veces necesariamente están habilitados y particularmente, como señalo, en nuestra región está la complejidad más bien topográfica. Así que quería señalar esto y efectivamente, y termino con esto, Presidenta, yo tuve la oportunidad de llegar a Juan Fernández y pude ver las viviendas que se están construyendo, que además es muy complejo porque todos los materiales los tienen que trabajar en buque, o sea, no es nada fácil, pero son realmente, yo podría calificarla casi espectacular, porque están muy ad hoc a lo que es la isla, el diseño está muy bien hecho, de verdad que es una enorme satisfacción, son 6 viviendas que se están construyendo ahí, entiendo que vienen más, pero es muy potente, porque están... Claro, llevarla, desembarcarla, todo esto es un proceso tremendamente complejo, pero da gusto ver que a lo menos se avanza en un territorio tan aislado como es el caso de Juan Fernández. Muchas gracias. Gracias, colega. Senador Espinosa, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera hacer algunas consultas a la señora Bania, quien expuso en el tema de los números, de las cifras del plan de emergencia habitacional, porque me preocupan algunas cosas. El otro día salió una publicación en algunos medios que hablaba y daba cuenta poco menos que el gobierno no iba a cumplir, ¿no es cierto?, con la meta del plan. Y lo que entrega la señora Bania va en una línea totalmente distinta a eso, porque habla de que vamos a superar ampliamente la meta de 332.000. Entonces yo quisiera preguntar, para ser bien objetivo, de esas 332.000, ¿cuántas vienen del gobierno anterior? Esa es la primera pregunta que me gustaría hacerle. Porque lo que yo siempre entendía era que el plan de las 260.000 iba a ser en función de nuestro gobierno, porque también tengo una contradicción en las cifras cuando se dice que de las 300, Chile tiene 345 o 346 comunas, 45. 345 comunas en el país. Usted en su intervención señala que en 335 comunas ha habido en el plan de emergencia intervención, o sea que en 335 comunas de Chile hoy día o se está ejecutando o hay subsidios entregados. Y esa cifra tampoco me cuadra, a mí en lo personal, porque en mi región yo tengo más de 10 comunas que dentro de nuestro plan, de nuestro gobierno, no estoy hablando del gobierno del presidente Piñera, no se han construido porque no se ha podido, a pesar de que llevamos buenas cifras en términos de promedio, superamos el promedio nacional levemente, ha habido un buen trabajo de coordinación entre la Seremía y la directora de Servio, desentravado además muchos subsidios que venían del pasado, porque eso también hay que decirlo, y esa es la otra pregunta que le quiero hacer, ¿cuántos subsidios que estaban entrabados? Porque hay muchas comunas en donde se habían entregado subsidios 2017, 2018, 2019, que no se habían ejecutado, y eso también ha llevado a que la actual gestión que encabeza el ministro, y que yo destaco, hayan desarrollado, ¿no es cierto?, un muy buen trabajo para desentrabar esas situaciones de proyectos que estaban absolutamente desfinanciados y que han tenido que pasar por todas las etapas, por la DITEC, por todas las etapas para poder entregarle un subsidio adicional. Eso es muy importante también relevarlo y destacarlo. La cuarta pregunta a la señora Bania. Estaba viendo que dentro de lo que usted mostraba de las regiones, de las comunas críticas, aparecían algunas en mi región que no están críticas. Puerto Octay, por ejemplo, acaba de ser, yo creo que Puerto Octay es el proyecto más rápido que puede el Ministerio disponer, ¿no es cierto?, de trabajo a nivel nacional. Puerto Octay entregaron su proyecto en diciembre y en enero estaban ya otorgados más de 200 subsidios para esa comuna. Por lo tanto, debiese estar fuera, desde mi punto de vista, el punto crítico.
porque ya ¿no es cierto?, va a entrar en proceso de ejecución de vivienda. Y lo que yo destaco también de lo que ha hecho el ministro con su equipo es el tema de las viviendas de tipo industrializadas. Entonces yo quisiera preguntarle en esta, no tenemos conocimiento cómo opera, cómo funciona, solamente en la zona de emergencia como Valparaíso, o también se está aplicando en otra zona del país, o en aquellos lugares donde hay dificultades, ¿no es cierto?, de constructibilidad, porque yo considero que es una buena alternativa para obviamente ir avanzando y darle mayor fuerza al plan de emergencia habitacional. En la línea de lo que dice usted, con eso termino, Presidenta, en la línea de lo que dijo la señora Vania, independiente que muchas de estas 332 vengan del gobierno anterior, si nos queda todavía más de un año, se supone que debiésemos, en ese más de un año que queda, superar las 400 y tantas mil viviendas, y eso significaría que obviamente se cumple el plan de las 260.000 de nuestro gobierno. Entonces esas dudas me quedaron en el marco de lo que aquí se ha planteado, destacando, repito, que, ministro, y en eso yo quiero a usted señalarlo, y aprovechando que está la ministra de Bienes Nacionales, que para comunas como las nuestras, el tema de la ley de humedal ha sido un dolor de cabeza. Porque lo que pasó, por ejemplo, en Osorno, y yo quiero ahí felicitarlo a usted, en particular, usted asumió un compromiso en Osorno. Osorno, para el resto de los colegas que no saben, Osorno es la comuna que tiene la mayor, yo diría, el mayor déficit en nuestra región, y la comuna que presentó el mayor crecimiento de los campamentos en los últimos años. La presidenta Bachelet se comprometió con Osorno en un terreno que era del ejército, que traspasó a bienes nacionales, y bastó, ¿no es cierto?, que empresarios particulares comenzaran a articularse con grupos medioambientalistas para que se declarara prácticamente todo el terreno humedal, porque habían intereses de otro tipo. No querían viviendas sociales alrededor de esos terrenos que tenían un valor, ¿no es cierto?, importante. Y ahí yo quiero destacar, ministro, así como en algún momento hemos sido, ¿no es cierto?, a lo mejor críticos en algunas materias para mejorar, yo quiero destacar que en Osorno lo que se ha hecho en el último, bajo su gestión, ha sido potentísimo, porque hay más de 1000 subsidios entregados, muchos de ellos en construcción, porque ante la crisis de esta situación que se genera, no se ha podido construir ni una sola casa en terreno vaqueano, pero ante la crisis ustedes operaron con rapidez, se adquirieron terrenos, ¿no es cierto?, con bastante, yo diría, fluidez, y eso ha significado, además con el apoyo que hemos tenido de la Dirección de Obras Municipales allá, agilizar, ¿no es cierto?, los proyectos que han permitido acceder hoy día a la gente a la casa propia, y muchos de esos proyectos hoy día se están ejecutando. Eso, Presidenta, muchas gracias. Disculpe que me haya extendido. Adelante, senador Sandoval. Sí, muchas gracias, Presidenta, y reiteramos los saludos a los ministros y a sus equipos que nos acompañan. Compartiendo las inquietudes del senador Espinosa, hay en el ambiente unas cifras que no sabemos todavía cómo contrastarlo, cómo definirlas. Porque lo que nos está informando hoy día el Ministerio de la Vivienda es que no solamente se está cumpliendo el plan de emergencia habitacional en su globalidad, sino que además se está superando en 60 y tantas mil viviendas adicionales la meta. O sea, nos estamos acercando fuertemente para enfrentar el déficit estructural de más de casi 600.000 viviendas que tenemos. Eso me arroja las cifras que ustedes me están entregando. ¿Y cómo se grafican estas cifras? Primero, 121.000 viviendas en ejecución, ¿ya? Perdón, 117.000 viviendas entregadas, ¿ya? Entregadas, 117.000. De esa, solamente en mi región, te digo, tengo una meta de 1.200, Amuyen 1 y Amuyen 2 es un proyecto que viene del gobierno anterior, 202 viviendas, que se inauguró el año pasado, ¿ya? Para decirle una información sobre esa naturaleza. Y otras tantas más que estaban en esa misma etapa. 117.000 entregadas, 121.000 en ejecución. Ministro, con esas dos cifras, no tenía necesidad usted de decir de que hay una crisis probable de incumplimiento de la meta porque la banca, el sistema financiero no estaba aportando su parte. Porque con estas dos cifras, cercamos los 240.000, estamos cercanos a las 240.000 viviendas. Y más encima, remata la información, que tenemos 83.000 con los subsidios ya entregados y que lo único que falta ahora es iniciar la... Porque si están entregados los subsidios es porque ya está cumplido todo el proceso técnico, permiso de edificación, terreno, lo único que falta es licitar y ejecutar. Y en 2 años más, en 1 año y medio más de lo que queda el gobierno, probablemente lo logren. 322.000 viviendas. Eso es lo que nos está diciendo hoy día el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que la meta de
de lo que se haya fijado, de las 260.000 viviendas, está sobrepasadamente cumplido durante esta administración. Y el senador Espinosa pregunta algo que siempre en esta comisión hemos preguntado: ¿cuántas de estas viviendas que están entregadas fueron iniciadas en la administración pasada? Porque existe en el ambiente de que la meta de los 260.000 es una meta de este gobierno. Porque resulta que lo que están entregando acá no van a dejar ninguna vivienda en ejecución para el periodo que viene. Porque estas 83.000 que están ya con los subsidios en la mano, en un año y medio más, probablemente quizá el próximo gobierno vaya a cortar la cinta en los primeros meses de su nuevo gobierno. Probablemente. Entonces es rara la cifra. Y esta cifra ha estado rondando en todas las entidades que hemos tenido aquí en las reuniones técnicas. Techo, la Cámara Chilena de Construcción, siempre hemos planteado, bueno, ¿cuántas de las metas totales, globales, son metas? Que es muy fácil preguntar. Mira, de todas estas 300 tantas mil viviendas, estas viviendas son del gobierno anterior, vienen del gobierno anterior. Y estas otras tantas viviendas, porque esto estamos hablando de Estado, no de ministerio, no de política en particular, y de estas otras tantas viviendas van a quedar en proceso de ejecución y que lo va a entregar el próximo gobierno. Porque así funciona el Estado. Si yo entiendo que así funciona el Estado. Pero hay en el ambiente político, comunicacional, que el gobierno se comprometió en su gobierno a construir 260.000 viviendas. Ese es el concepto político que está centrado desde un comienzo. Pero nunca hemos podido tener una cifra exacta, veraz, de que sabe que más de todas estas viviendas, que ustedes nos están informando, de las que están entregadas, las 117.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, venían en proceso de construcción. Como solamente en mi región les presento dos casos, ¿no es cierto? Millón 1, Millón 2, un proyecto, dicho de paso, pionero en materia de compactación dinámica del terreno, en una zona súper compleja de suelo, con vivienda industrializada, que se iniciaron hace 4 años atrás. Entonces uno dice, ¿cuánto es la cifra real? Y esto no se condice, ministro, por su intermedio, presidenta, por los alertas que usted mismo nos ha puesto a nosotros como comisión y que nos ha llevado a nosotros mismos a buscar también informaciones sobre este particular. Crisis del sistema, ¿no es cierto? Si no hay un aporte de la banca, aquí estamos en crisis con el sistema. ¿Por qué nos dice en crisis si usted como ministerio hoy día nos está diciendo que no hay crisis? Las viviendas están construidas y van a sobrepasar la construcción. No lo entendemos. ¿Ya? ¿Qué nos gustaría? De todas estas viviendas globales, 380.000 viviendas, por dar una cifra, que se van a construir o se van a gestionar durante esta administración, 100.000 corresponden al gobierno anterior, 240.000 corresponden a este gobierno y van a quedar otras 60.000 viviendas para inaugurarse en la próxima administración. Esa es la cifra que queremos. Oficial, definitiva, categórica. ¿Ya? Siempre nos queda esa duda. Lo segundo, respecto de este particular, hay una situación que nos señala con respecto al tema de bienes nacionales, que nos gustaría, no sé, no estaba en la información preliminar que tenemos acá en la pantalla son las cifras globales. Nos gustaría de sobremanera saber dónde están esos terrenos para remitírselo a las respectivas comunas. Yo lo acabo de remitir el cuadro acá, comuna por comuna, a mi región, a la Asociación Regional de Municipalidades, para que hagan un chequeo de las informaciones respecto a los avances de las viviendas que se están informando acá. Pero nos gustaría lo mismo saber los terrenos que están entregados en la región de Aysén. ¿Por qué se lo digo, ministra? Y la felicito por su lindo apellido, ¿no? Sí, lo podemos cambiar también, es cierto. No, lo que pasa es que somos Sandoval, ministro, entonces es solamente... ¿tá? Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que nos gustaría? ¿Por qué nos pasó a nosotros en la región? Y esto no es responsabilidad de ustedes, dicho sea de paso, bajo ningún punto de vista. Pero todas las localidades de la región de Aysén, las periferias de todas las localidades de la región de Aysén, todos los terrenos fiscales que hubieron en su tiempo, se entregaron en parcelaciones a terceros, con supuestos proyectos de motivación turística que al final no fueron así. ¿Ya? Y hoy día el propio Estado que entregó gratis o a un precio ridículo, ¿no es cierto?, el valor, el propio Estado hoy día a través del Ministerio tiene que estar comprando esos terrenos que se entregan gratis. No hay en la región de Aysén, en la periferia de sus localidades, algunas relevantes, como el caso de la Junta, que está en pleno crecimiento, ya no tenemos terrenos para construir vivienda. Por eso nos interesa saber el detalle pormenorizado de dónde están esos terrenos, porque habla de 7 terrenos en la región de Aysén. Lamento que el Ejército no tenga un involucramiento. Ahí en Coyhaique tiene un terreno espectacular a la entrada de Coyhaique, que ya no se justifica que el Ejército está ahí. En su tiempo, donde estaba el Ejército, estaba, no sé, muy lejos de la plaza, hoy día es la misma ciudad. Y nos gustaría saber los detalles de dónde están esos terrenos,
comuna, por favor, y para tomar el chequeo pertinente. Y además ayudarle a lo mejor quizá, si hay otras identificaciones potenciales, particularmente en la periferia de todas las localidades, nos interesa saberlo porque están todas las localidades con este mismo problema. ¿Ya? Muchas gracias, Presidenta. Esperemos un cachito, ministro, para hacer un planteamiento en realidad. Gracias, senador. Yo, en realidad, una consulta dirigida al Ministerio de Vivienda. De acuerdo a los porcentajes de ejecución a la fecha del plan de emergencia habitacional, la región de Los Ríos marca un 45,9%, es decir, está ahí en el término medio. Me gustaría saber, en realidad, específicamente por Los Ríos, ¿cuál sería la razón por la cual no tenemos un mayor índice de obras en construcción? Eso por un lado. Y con respecto a la exposición del Ministerio de Bienes Nacionales, primero que todo agradecer la visita de la ministra. Lo habíamos conversado en algún momento, que ella pudiera venir a exponer cuál es el estado actual de los traspasos de terreno y sobre todo de esta mesa de suelo que está planteada y que está coordinada entre, no solamente, tengo entendido que no solamente Fuerzas Armadas, sino que también ustedes conversan con Ferrocarriles del Estado, ¿cierto? No en esta mesa, ya. Entonces, con respecto a esto, focalizado en la región de Los Ríos, tengo 3 temas pendientes. Un oficio sin respuesta desde enero del año 2024, dirigido a Bienes Nacionales y que no hemos tenido mayor información. Pimponeos telefónicos hacia usted, ministra, hacia su equipo de trabajo y que tampoco nos han entregado información. Y que tiene que ver con las familias que viven en la localidad de Neltume, comuna de Panguipulli. 3 hijuelas 2, 3 y 7. Que desde el gobierno anterior fue aprobado el traspaso de estos terrenos con fines habitacionales. Hoy día los comités que se verían beneficiados con estos terrenos, con este traspaso, es Altos en el Tume 1, Nueva Esperanza, El Volcán y otros, cerca de 100 familias, ¿ya? Entonces me gustaría saber cuál es el estado actual de este traspaso, porque la última información que se me entregó desde Bienes Nacionales que estaba la firma de la SECPRES. Conversé con el ministro Elizalde en su momento, esto fue hace 1 mes, 2 meses atrás aproximadamente, y me dijo que él no tenía mayor información sobre estos antecedentes. Desde el Ministerio de Bienes Nacionales quedaron en enviarme esta información para poder ayudar en algo a gestionar en realidad. Esa pega le corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales, pero a mí lo que me importa es que esto avance por el bien de las familias. Entonces, saber esa situación, porque es un tema que aqueja a estas familias. Segundo lugar, hoy día existe también un trámite pendiente y ahí ya va dirigido al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, compra de terrenos a Ferrocarriles del Estado. Comuna de Río Bueno, correspondiente a varios comités de vivienda que conforman cerca de 300 familias, entre ellos Rayito de Sol, Esperanza 3, Villa Blanca, Sueños y Esperanza, Piruco Histórico. También ahí hay una respuesta pendiente con respecto a esta compra de terrenos que hoy día forma parte de Ferrocarriles del Estado. Y en tercer lugar, tiene que ver con un terreno que ha sido solicitado también por el municipio de la Comuna de La Unión, y es un terreno de las Fuerzas Armadas hoy día. También venimos haciendo gestiones hace ya varios años atrás, viene arrastrándose de la administración anterior. Hay un visto bueno por parte de Defensa y por parte de las Fuerzas Armadas para que este terreno denominado El Chilenito en la Comuna de La Unión pueda ser vendido o bajo otra modalidad, desconozco si corresponde o no, y que este terreno específicamente no solamente beneficiaría a un comité de vivienda, en este caso el Comité de Vivienda Villa Los Ángeles, que contempla 120 familias, sino que también podría ser utilizado con fines de infraestructura de educación, para cuerpo de bomberos, y hasta se ha estado viendo la posibilidad de infraestructura de salud pública, ya que estamos teniendo problemas actualmente con el terreno del Hospital de La Unión. Hoy día está bajo la categoría de FAP, ¿cierto? Entonces, primero,
saber en qué van esas 3 solicitudes que acabo de plantear. Y por otro lado, contarle al ministro de que en esta comisión, hace ya la última comisión, si no me equivoco, se aprobó en general el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción con la finalidad de poder acortar los plazos en distintos permisos que se llevan a cabo para sacar adelante proyectos habitacionales. Y ahí ya dejar en claro de que hoy día estamos esperando las indicaciones del Ejecutivo para poder avanzar con la discusión en torno a, en particular, de este proyecto, que va de la mano con el avance en permisología, que es un tema que hoy día está sobre la mesa y que desde distintos ministerios se está avanzando. Y ahí yo quiero plantear aquí en esta mesa también a los colegas poder definir plazos para poder presentar estas indicaciones y que podamos darle celeridad a un proyecto que estoy segura que va a beneficiar no solamente a las familias que hoy día tienen que esperar tanto tiempo para avanzar con sus proyectos habitacionales, sino que también una reactivación económica para el país. Muchas gracias y les doy la palabra ahí a los ministros. Gracias, presidenta. Senador, le vamos a mandar el detalle por oficio, por región, a toda la comisión. Respecto a lo que señalaba presidenta, respecto al caso en el TUME, eso está en manos de SECPRES. Necesita un pronunciamiento de la DJL porque esto va con firma del presidente. Entonces, eso lo hemos explicado en varias ocasiones. Este es un trámite que requiere, existe un informe de Cernagiomín y que yo también lo he hablado con el senador Flores y con otros parlamentarios de la región, que respecto a que señala que efectivamente habría zona de riesgo volcánico y según los informes del MIMBO y los propios del Ministerio de Bienes Nacionales, es que si bien existiría este riesgo, no es tan distinto a otros riesgos que hemos visto en otros lugares que hay construcciones aledañas. En este caso hay sectores ahí construidos. Pero evidentemente esto requiere, nosotros evacuamos todos los informes y están en manos de la SECPRES. De hecho, ahora estaba chequeando y están en la DJL, en la Dirección Jurídica Legal de la SECPRES. Eso respecto en el TUME y como bien usted decía... Perdón, ministra, solamente, mira, a mí lo que me interesa es que esto avance. Las familias llevan esperando ya hartos años y de administraciones anteriores. Entonces, yo lo que pido es que se coordinen entre ustedes. Yo voy a conversar igual con el ministro Elizalde, pero es más que nada eso. Desde su ministerio se comprometieron a entregarnos una información para poder hacer las gestiones y decirle al ministro, aquí están los documentos que fueron traspasados desde Bienes Nacionales. Yo solo quiero colaborar para que esto avance, nada más que eso. Así que senadora, voy a conversar con el ministro igual para senadora, que se pueda... yo me comprometo, porque los equipos técnicos, quizás ahí debe haber ocurrido una descoordinación interna, pero los equipos técnicos jurídicos nuestros con los de la SECPRES sí han conversado de esto. Entonces, yo me comprometo a yo misma enviarle a usted el informe sobre en el TUME. Y respecto al chilenito, efectivamente es un terreno PAF. Entonces, ahí, como es un terreno que no se puede, no está sujeto a afectación fiscal, nosotros no podemos hacer nada, no tenemos competencia en aquello. Entonces, ahí estamos limitados respecto a ese terreno en particular. Y lo hemos visto, digamos, en algunos informes que también podíamos hacerlos llegar, acá lo hemos hecho regionalmente, pero también a nivel central. Así que también lo podíamos compartir con usted. Adelante, ministro Montes. Gracias, presidenta. Yo en primer lugar quiero referirme a Valparaíso, lo que preguntaba la senadora Allende. En relación a usar la nomenclatura subsidio, es porque lo que está en la ley, nosotros en la ley de integración usamos dos nomenclaturas, una subsidio y otra financiar proyectos. Uno es subsidio más individual, el otro es proyecto. Y aquí hay una cierta flexibilidad para en ciertos casos apoyar proyectos y en otros casos individual, ¿eh? O sea,
En general en los países se usa el proyecto el que se financia, y a partir de lo cual se ve el aporte de los individuos. Nosotros estamos aquí tratando, esto lo hicimos en la ley de integración, o sea, tratando de tener una flexibilidad para usar el mecanismo que más se acomoda al tipo de obra, al tipo de proyecto, para no entrar en una discusión ideológica sobre eso, porque no hay suficiente debate ni consenso, y porque también el mecanismo de los subsidios tiene defectos, pero también tiene ciertas cosas que aportan a pensar mejor la planificación. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Está claro que en el caso de Valparaíso tenemos tres problemas, tres desafíos grandes. El primero yo creo que son los desalojos. O sea, la situación de San Antonio es una situación que puede tener un efecto nacional impensado. Y en ese sentido estamos trabajando bastante en serio. En algún momento queremos venir aquí, incluso en privado, a decirle en qué estamos, porque nos interesa concitar voluntades para buscar una solución. Esto va a ser difícil y el de San Antonio va a marcar lo que va a ocurrir en el país entero. O sea, eso está claro. Hubo recién un desalojo en la 17 de mayo en la región metropolitana que era bastante pequeño. Se llegó a un acuerdo con 2 grupos, con un tercero no, pero a partir de eso se desencadenaron muchas situaciones muy dramáticas para los niños, para las familias, para todo. Entonces hemos tratado de hacer ver a la Corte Suprema que ya tenemos 49 desalojos. Si seguimos con los desalojos, la verdad que no hay capacidad estatal para dedicarse a los desalojos, no hay. O sea, nosotros tendríamos que dedicar el ministerio entero, tendría que ser un ministerio de desalojo, porque es un problema realmente difícil de enfrentar y esto tiene que verse más globalmente, y hemos tratado de establecer esa relación con la propia Corte. Más allá de los que ya decretó, porque los que decretó ellos dicen eso está ya juzgado, o sea, de aquí en adelante el problema. Yo quiero decir, tenemos 1.432 campamentos y tenemos 130.000 familias viviendo en campamentos. O sea, esa es una realidad muy difícil. Bueno, entonces, en el caso de los desalojos es difícil. En el caso de reconstrucción, después entiendo que se va a ver algo de eso, pero usted sabe que tiene su propio desafío, su propia dinámica. Todas las reconstrucciones son infinitamente complejas. Cada realidad, tenemos dividida la región en la zona complicada. De los incendios en 17 zonas, y cada zona tiene sus singularidades de daños, de características de la organización social, de cercanía, en fin, el costo que tiene construir vivienda en alguna, en Lomas La Torre o en Villa Independencia, que tienen la necesidad de tener un tipo de protección distinta. O sea, no es construir de manera global, estandarizada como en otros lados. Estamos ahí y el programa de emergencia habitacional es el tercer desafío, ¿eh? O sea, respecto a este tercer desafío, nosotros estamos preocupados por Valparaíso, efectivamente estamos preocupados, porque han dado más lento de lo que debe. A esto le afectó la reconstrucción, le afectó los incendios y el crecimiento de los campamentos, porque es la región que tiene más campamentos en todo Chile, lejos. Porque aquí hay una cultura distinta respecto a los campamentos. Hay una historia de Valparaíso que se ha construido a partir de las tomas y los campamentos que es distinta a la historia del resto del país. O sea, hay algo que hay que estudiarlo como tal, pero ya hay gente que lo ha estudiado y eso hace que tenemos que encontrar una manera de hacerlo. Esperamos que aquí no venga una línea de cada uno trata de buscar votos para sus candidaturas, sino que busquemos un plan nacional. Esto no cuesta nada hacerlo, que reviente, que genere grandes problemas. O sea, puede generar grandes problemas si no lo empezamos a tratar cada uno visto de sus posibilidades electorales, ¿no? Nuestra experiencia ahora ha sido en general bien con el mundo en distintos lados, no solo acá. Solamente en un lugar los republicanos empezaron una acción que no hemos tenido oportunidad de conversarlo con ellos, pero supusieron ciertas cosas que no eran información adecuada, estaban equivocados en la información. Y bueno, hicieron hartas tomas acá, ¿no es cierto?, hartas acciones, pero entiendo que ahora ya están repensando lo que estaban haciendo. Los grupos más a la izquierda hay unos grupos que no son grupos políticos, sino que son grupos de acción que en fondo más anarcos, no quieren buscar soluciones, sino que quieren generar hechos, ¿sabes? Y eso es una realidad que siempre ha existido en esta realidad. Una última cosa sobre desalojo. Aquí estamos con un problema porque si uno mira la historia de Chile y mira en el gobierno de Alessandri o en el gobierno de Frei o en el gobierno de Allende, aquí se optó en estos casos que había un problema con los terrenos tomados de campamento de tránsito. Eso era la manera que se hacía desde, Alessandri, Frei también tuvo operaciones CIR y Allende tuvo zonas completas con campamentos de tránsito que eran ordenados, organizados, con baños. Había una manera de cierto nivel de condiciones básicas de vida. Hoy día las familias no quieren irse a esto, por la mala experiencia de la reconstrucción del sur, por la reconstrucción del terremoto, porque las aldeas se generaron grandes problemas, porque juntaron gente de distintas características, o sea, se generó un problema social bien complejo,
Y ahora no hay eso, y a su vez los vecinos no quieren ni por nada, ¿no? Es otra cosa, en cualquier lugar que se piense, hemos empezado a construir campamentos de tránsito, pero el enojo de los vecinos, la resistencia inmediatamente, porque no quieren tenerlo, porque las experiencias son complejas en muchos lados. Bueno, eso le contesto, estamos trabajando esto, y ahora de aquí me voy a la Seremia ahí justamente estamos viendo cómo hacerlo, ¿eh? Estamos viendo cómo hacerlo con estos tres grandes desafíos. Hay gente trabajando en los tres grandes desafíos, distinta gente, porque estamos tratando de especializarnos, porque no andar todo detrás de la pelota, ¿eh? Si en algún momento se quiere más datos, y a mí me gustaría mucho explicar la política de campamento en algún momento en la comisión privadamente. Respecto a la vivienda industrializada, esto de Puerto Octay vamos a revisarlo, porque probablemente hay un desfase en la información, ¿no? Se puso en lo... Sí, no, positivo, no, sí, yo tengo claro, pero que ya salió de la condición crítica porque estaba bajo un cierto nivel de... La vivienda industrializada es una tremenda posibilidad para acercarnos a la meta, ¿eh? O sea, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho para atrás? Primero, convencer, estimular a las empresas para que empiecen a producir, porque había producción industrializada para sectores de alto ingreso, no había para bajo ingreso. Se hace eso y ellos empiezan, pero no solo empiezan a producir, sino que a certificar. Tenemos 15 modelos certificados, que es bien importante, porque estar certificado no requiere revisión de la dirección de obra, y no tiene otro ritmo, y además está asegurado que está bien. Siempre nos plantea el tema de los chinos. Nosotros a los chinos les decimos, sí, pero muestren los modelos y construyanlos acá, porque saber cómo está la lana de oveja que tú decías, sabemos de experiencias bien malas. Ha habido papel en otros casos, o sea, se requiere tener un modelo que esté certificado. Y a los chinos siempre es perfecto que lleguen, pero certifiquen, porque eso es lo que permite tener certeza. En Perú tuve una muy mala experiencia con los chinos, hay distintos lados. Bueno, pero tenemos 15 y tenemos en este momento una capacidad de producción que bordea los 32.000, que ha ido construyéndose. Lo que pasa es que buena parte de esa capacidad está ociosa, ese es un problema, no está produciendo al máximo, y eso le genera distintas dificultades. ¿Qué es lo que estamos en esto? Lo que estamos en este momento es un llamado a 1.800 viviendas industrializadas que queda libre para las distintas regiones y empresas donde quieren construirlo. De eso ya tenemos presentado 900 viviendas en proyecto, eso es lo que está, y eso podría partir. Esto demora como 9 meses la vivienda industrializada, es más corta, sobre todo cuando hay stock. Cuando no hay stock es más complejo, pero en este momento estamos con cierto stock. Están las empresas. 18 si no recuerdo mal. Hay algunas que no quieren certificar. Nosotros decimos Elemental acá, por ejemplo, que lo ideal es que, porque ahora estamos discutiendo un proyecto presentado, que es un buen proyecto, pero ¿por qué no certifica que les va a simplificar todos los procesos? Ellos tienen construido esto incluso ya en departamental, en el local de los jesuitas, pero no lo certifica. Pero se está revisando y hay objeciones a distintas técnicas de distintas cosas. Bueno, están esos 1.800, después estamos preparando el llamado a las 20.000. Los 1.800 son avanzando en el camino de las 20.000, de tener eso. Las 20.000 lo que buscan, además, es generar oferta. O sea, hay lugares como Antofagasta que no tienen producción de vivienda industrializada. Hay tratar de estimular en ciertos lugares la producción industrializada. Se están construyendo, en el sur se están construyendo más que en el norte, ¿no? O sea, en el sur, en la Araucanía, por ejemplo, y en otros. Eso sobre su consulta, senadora. Respecto a... De aquí también respecto a un tema que planteaba el senador Espinosa y el senador Sandoval. ¿Cuántas son de antes y cuántas son de ahora? Esa es la pregunta que se hacía. Yo quiero primero decirles de que la lógica nuestra ha sido que estamos con una crisis de verdad. O sea, esta es una crisis de verdad que puede tener consecuencias que no imaginamos. O sea, la vivienda es algo que genera muchas broncas, muchas rabias y muchas capacidades de ciertos tipos de liderazgo, más que hoy día no hay partidos, los partidos no están metidos en esto. Perdón, ministro, que le interrumpa, solamente para extender 10 minutos más la comisión. Adelante. Adelante, ministro. Gracias. Entonces, eso le quiero decir de que me distraje. Que hay mucha bronca en el tema de la vivienda. Hay bronca porque cuando se ve que hay mucha gente que mejora su vivienda, o sea, si esto ocurrió en el periodo que Chile más creció, y eso es lo que genera más bronca, o sea, en los mismos barrios, en distintos lugares. Entonces hay un problema de crisis social aquí que enfrentar, y nuestra cuestión, nuestro enfoque, quiero decirle, ha sido siempre de política nacional, pensando en todo. Jamás hemos dicho el gobierno anterior hizo mal esto. Díganos algún caso que hemos dicho que ha hecho hartas cosas mal, los gobiernos anteriores unos más que otros. O sea, tenemos aquí en San Antonio un edificio con, 286 departamentos que tuvimos que demoler, y 286 a esas familias pagarles arriendo, 286 que hay que reconstruirlo, o sea, el costo casi de
tres veces lo que costó originalmente. O sea, eso también uno podría vivir en eso. Yo estuve ahí cuando vi que el cuarto piso estaba separado del tercero, por ejemplo, una cosa increíble, está separado, no estaban articulados. Errores de esa naturaleza. Es malo para todos empezar a decir cómo lo hizo mal el Estado, porque fue una empresa que era seria, pero aquí demostró que no era tan seria. Nosotros le decimos una y otra vez a la Cámara, tenemos 17 proyectos igual en este momento, todos en barras muy grandes. Desde Tocopilla, desde el Salar, que ayer estuvo protestando en Antofagasta, distintos enredos que hay. Y esto en distintos gobiernos para atrás. O sea, lo que pasa, esto lo hablamos con la Cámara de la Construcción, que ellos tienen que preocuparse también de la calidad de la producción. Para eso creamos el Instituto de la Construcción. Aquí se creó en el Parlamento por una ley en esa idea. Bueno, eso respecto al marco más general. Entonces queremos que sea una cuestión más de país, más nacional. Pero si me llevamos a lo específico, las 100.000 que había en el año, al partir de este gobierno, en algún momento, no lo tengo aquí, pero en algún momento hicimos un análisis de cuánto eran. Un porcentaje no pequeño venía de Bachelet, 14% venía de Bachelet, del gobierno de Bachelet 2. O sea, las cuestiones aquí son, incluso había uno anterior. Del presidente Piñera había un porcentaje importante, el resto. De esos, había algunos que tenían 1 o 2% de ejecución, o sea, estaban recién empezando, no es que te llevaran el 50, 40, no, estaban empezando, estaban en su primera etapa. Otros estaban... Sí, estoy de acuerdo. No, si eso no lo niego. Lo que pasa es que quiero decir que desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de todo, hay un costo. Si está en 2% no es lo mismo que esté en 80%. Si está en 50% no es lo mismo que en 2%. Y hay de 2, pero también hay de otros niveles, eso no. Entonces hay que considerarlo. Ya decía todo lo que estaba muy dañado, porque nosotros tenemos que hacernos cargo de todo lo dañado. Hay varios de los proyectos que estaban en crisis, o sea, por ejemplo, Pacal, La Cruz, o sea, en conjunto de proyectos que estaban en crisis financiera, en que no estaban en condiciones de producir y de terminar. Entonces parte de lo que hay que tener bastante presente. Entonces, nosotros lo que queremos es avanzar. Una cosa, tú decías, no sé si lo decía, pero nosotros sumamos lo que está entregado, más lo que está en ejecución, más lo que está con planes. Yo sé que el término subsidiado no es el mejor término, yo siempre he discutido porque subsidiado es más bien programados para ser subsidiados, o sea, tienen dentro del programa de gasto está considerado, no es que haya recibido... Dice, perdón, presidenta. Adelante, senador Sandoval. Dice subsidio otorgado, ministro. Otorgado, ¿Sí? de información. Sí. Para mí, hoy día cuando se otorga un subsidio, previo a eso, ¿verdad? Está toda la etapa previa y aprobada para que la gente tenga el subsidio, tiene su proyecto aprobado. Puede que haya algunos otorgados, pero en general el concepto real acá es que nosotros tenemos una programación. Entonces tal proyecto se le dice este proyecto, porque no se paga todo en un momento, el subsidio no se paga de una sola vez, son etapas, tú sabes, de acuerdo al avance de obra. Entonces hay una programación y después un pago. En algunos casos puede estar pagada una parte, en otros casos no. Pero lo que quiero decir que es lo que está considerado dentro del plan de trabajo, y está considerado cómo llegar a financiarlo porque está en la secuencia de cuántos años, 3 años por lo menos son por delante, y no se pone todo en un momento, el pago. Bueno, pero eso... quería aclarar, digamos, que aquí lo que se va avanzando es súper difícil. Nosotros tenemos esta cantidad, 300 y tantos, y sabemos que hay varios de ellos que en el camino no van a seguir, van a caer por distintas cosas, porque así es esto. Sabemos que tiene una crisis en la sociedad, que hay distintos tipos de problemas que surgen en el camino, y nosotros lo sabemos. Yo no tengo aquí la lista, pero le podría decir, tengo la lista por ejemplo, la región metropolitana, en todo de S19. Hay como 10 o 12 proyectos que están en una crisis mayor, por distintas razones, no viene al caso aquí, o en el 49 también o en otros. Bueno, y también además quiero decir, para no confundirnos, si nosotros tuviéramos este mismo concepto para los hospitales, o sea, todos los hospitales parten en el gobierno anterior, creo que hay 2 o 3 que parten, porque son así las cosas en la historia, son así las cosas en la historia de la ciudad, de siempre ha sido así. O sea, se tiene una idea más amplia, más global, y ojalá que eso sea cada vez más fuerte de Estado. Lo mismo con los colegios, lo mismo, en fin, bueno, pero nosotros estamos tratando de salud. Sí, ministro, hemos trabajado harto tiempo con este tema. Yo entiendo que la situación es así, efectivamente es así, ¿ya? Y por eso dije, ¿no es cierto?, en las inquietudes, que estas son acciones de Estado, más allá del gobierno. Si nadie quiere tener a la gente viviendo en esas precarias condiciones de campamento o viviendo en casas, pero que están en condiciones ya de hacinamiento crónico, ¿verdad? Nadie quiere esta realidad.
Y usted mismo, me acuerdo cuando era diputado, se acuerda, hablaba del estallido habitacional como una amenaza latente que evidentemente nadie quiere que acontezca una situación de esa naturaleza. Si solamente lo que necesitamos es, porque el gobierno juega a veces con las cifras como las manifiesta, ¿ya? Cuando usted me dice, el gobierno se compromete a 260.000 viviendas, ¿verdad? Es un compromiso de gobierno, ¿ya? Dentro de ese plan, evidentemente, si lo único que queremos nosotros, mire, ¿sabe? Comisión, ahí se van a construir en Chile 500.000 viviendas, 100.000 vienen del gobierno anterior, 300.000 las vamos a construir nosotros y 100.000 van a quedar en ejecución y que la inaugurar, porque así funciona el sistema, así ha funcionado toda la vida. ¿Ya? A Dios gracias, ¿no es cierto? El Estado funciona más allá de los 4 años de cada gobierno, por eso esa es la cifra que ha estado rondando. Pero, mire, se lo dijo el diputado Fidel Espinosa, socialista. ¿Ya? ¿Cuántas son antes, cuántas hoy día y cuántas? Es solamente la cifra que se necesita saber bien, para aclararlo, porque la Cuando información que tenemos cuando acá... quiera lo podemos entregar, porque la verdad Es que que no ahora, nos parece ahora el relevante, minuto, ministro, ahora el minuto, porque lo que no nos la está tengo diciendo la cifra, usted, le chequeé ya un lo que nos perfil, está diciendo pero usted es que hay 322.000 viviendas que va a terminar esta yo no administración. he dicho eso en ningún momento. Pero si aquí está, No ministro, dice eso. viviendas en proceso, viviendas entregadas, Nosotros pensamos que de ahí se Viviendas van a seguir, en en el ejecución. mejor de los casos, 260.000 terminadas y 100.000 en ejecución para el futuro. Eso es lo que está diciendo ahí. Todavía tenemos que aumentar eso. ministro, sí, bueno, de mi perspectiva, toda la colaboración, lo absolutamente, sé, yo lo sé. toda la colaboración. Pero queremos cifras reales yo creo y que no ilusiones, porque yo realmente llevo- detrás de esto hay un problema Tuve real que es muchos de la años comunidad. en estas comisiones acá en el Senado y en la Cámara, y yo creo que pocas veces ha habido tanta información desagregada por comuna y por todo. Pero no es la cifra más fundamental. No creo que sea la más fundamental, pero te la vamos a entregar si están... Por favor, están- absolutamente. Porque la tenemos. Tenemos cuánto eran, qué porcentaje tenían y qué, sí, cuántas partieron. Y si son más o menos, y que si nosotros tuvimos que trabajar más o menos, eso no es lo más relevante. Lo relevante es llegar a terminar la vivienda. Obvio, y ojalá que no Eso es lo sean relevante. 260.000, ojalá sean... Uy, ya nosotros creíamos que, y aquí termino con los problemas que nosotros tenemos, porque no es que no haya problema a pesar de esto. O sea, tenemos un problema con los bancos no le están prestando a las empresas les cuesta seguir porque tú tienes una obra en marcha, pero la obra requiere, lo que mueve la obra es acceder al crédito en cada una de sus etapas, y hoy día hay dificultad para eso, ya hay dificultad. Está disminuyendo un poco a medida que baja la tasa, pero todavía está muy fuerte. Y no solo para la empresa, también para los que compran vivienda, que es parte de este proceso. Lo segundo, tenemos problemas presupuestarios también. O sea, tenemos problemas presupuestarios porque el año pasado tuvimos una restricción presupuestaria fuerte. Si eso no, y hoy día sale en el Mercurio un artículo, en fin, que dice que estamos como quedándonos en la... O sea, nosotros estamos igual de preocupados, pero nosotros a pesar de eso creemos que vamos caminando en el sentido de la meta y esperamos cumplirla y esperamos incorporar una parte de las 20.000 industrializadas y esperamos sacar distintos proyectos que están en marcha. El mayor problema lo tenemos en la región metropolitana cuantitativamente, el mayor problema, porque es el que tiene que construir más, o sea, tiene un impacto mayor en el conjunto y estamos poniéndole todo el esfuerzo posible. Todas estas regiones se vieron afectadas por el tema de los convenios. O sea, tuvieron que dedicarse a responder oficio, todo el día a responder oficio. ¿Ah? ¿Sabes cuánto Antofagasta el reto? Antofagasta parece bajo, pero la verdad que he visto los datos históricos y está más o menos en el nivel histórico. Lo que pasa es que la meta que le pusimos fue muy encima de los niveles históricos en el caso de Antofagasta. Bueno, pero yo quisiera decir de que nosotros esperamos sacar esto bien. El proyecto de ley que está acá para terminar, este proyecto de los permisos que decía la presidenta, este es un proyecto que presentó Fuenzalía, el diputado Fuenzalía en la Comisión de Vivienda de la Cámara. Nosotros lo discutimos harto con él, hicimos reuniones, le incorporamos algunas indicaciones, llegó acá y nosotros queremos complementar y tenemos las indicaciones listas para cuando nos citen, llegar con las indicaciones, o sea, estamos listos. Ustedes lograron que fuera en general y particular a la vez. Entonces nosotros pensamos que iba a ser primero en general y después en particular, y estamos en condiciones de hacerlo ya la próxima semana, o si quieren una sesión especial esta semana, o sea, cuando sea necesario, porque hay varios temas que nos preocupan. Algunos de esos temas están en la ley de permisología, que están de economía, porque lo hicimos en conjunto, pero creemos que ojalá que esto avance más rápido para que salga y se apure. No son mágicas las soluciones, no son ni mucho menos mágicas, son medias soluciones en el contexto más específico que ahora se tiene para no generar otros nuevos conflictos. Perdonen que me haya extendido y le recomiendo la lana ucraniana, usted que es de la zona,
pero ahora no hay lana de oveja que vamos a tratar. Nosotros se está haciendo eso con harta seriedad, pero yo le voy a contar, le voy a preguntar a Corfo sobre el tema de la industrialización, porque yo entendí por lo que usted dice que ese es el problema principal. Yo tengo una situación de terreno, que no dije acá, y quiero decirla para que la conozcan ustedes. Nosotros, de las empresas públicas, o sea, nos informaron 587 hectáreas. De las que nos tienen priorizadas, que se puede, son 43. Y con las empresas públicas tenemos un serio problema, salvo con dos, que es ENAP y Escodelco. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen en la ley nuestra no les permite donar terreno, y cobran caro, etc. Ellos dos llegaron a un acuerdo en principio con Hacienda que iban a descontar de la plata que le entregaban al gobierno los terrenos a un valor razonable, para efecto de transferirla, pero eso al final no se opera. En los servicios descentralizados, en todo el resto de las empresas nada, ferrocarriles, aquí me preguntaba, ferrocarriles, o al precio mercado mejor para ellos, nada, a pesar de que los tienen votados, llenos de campañas. Sí. Servicios descentralizados. En los servicios descentralizados también hay cierta dificultad para la transferencia. Aquí, por ejemplo, lo mejor que ha estado el INE, INDAP, en fin, hay ciertos servicios que están en mucho mejor disposición, pero el procedimiento para que se transfieran, para poder construir, es un enredo. O sea, es larguísimo. Ellos con la mejor disposición, pero para poder transferirlo todavía no logramos encontrar. Respecto a las Fuerzas Armadas, la estimación que nosotros tenemos es que las Fuerzas Armadas tienen 3.236 hectáreas. Y de esas 3.236, ellos dijeron que podían llegar a pensarse 694. ¿Cuántas hemos recibido? Aquí la ministra nos cuenta lo de estos días. Pero ¿cuántas hemos recibido físicamente nosotros para efectos de empezar a ver cómo llegar a vivienda? Uno, que es el WIN, el único que lo tenemos. Los demás están en etapas anteriores para llegar a eso. Y el WIN, el problema es que no tiene salida, está encerrado. Eso lo descubrimos después que se nos transfirió. Y ahora nosotros estamos viendo cómo comprar el terreno que hay al lado para poder usar el WIN, que está en una zona o sea, quiero decir que todas estas cosas tienen enredo en el proceso mayores. Respecto a los convenios del MIMBU con bienes nacionales, entre el año 2013 y 2021, o sea, en 8 años, se firmaron expedientes 87 y se logró 272 hectáreas en ese periodo, en todos esos 8 años. Entre el 22 y el 24, o sea, en 2 años, se pasó a 109 expedientes y 424 hectáreas, o sea, y además sin costo, o sea, es un cuadro eso es inédito. Claro, sin costo, y por lo tanto eso ayuda mucho más el procedimiento, que a veces a algunos cuesta, que nosotros decimos, pero la verdad que ha habido un trabajo con bienes nacionales que también bien distinto al que había habido históricamente. Eso es lo que yo puedo informar. Senador Allende había pedido la palabra y ya estamos justo con los tiempos. Presidenta, muy breve porque yo sé que estamos absolutamente. Justamente yo creo que sería bueno que acordara la comisión lo que ofreció el ministro Montes respecto a una sesión especial sobre el tema del campamento. Yo creo que es sumamente grave lo que está pasando y creo que valdría la pena estudiarlo bien a fondo y ver qué se puede hacer como para colaborar y ver qué salía a Motanet, porque efectivamente es algo muy complejo y puede significar una situación extremadamente grave si no lo manejamos bien. Existe supuestamente un dictamen de la Corte Suprema que tiene un plazo definitivo y eso es muy, muy difícil. Estamos hablando de más de 4.000 personas que están radicadas en los campamentos de San Antonio, por decir un ejemplo, en nuestra región. Familias. Entonces, bueno, eso es lo que quería en primer lugar. Y bueno, si es posible, cuando haya esa sesión, después poder avanzar quizá en otras cosas, porque no tuvimos la oportunidad, digamos, que son también, que aquí se mencionaron y que son muy relevantes. Cómo se puede hacer mejor coordinación con distintas entidades para que esto avance de mejor manera, porque la verdad es que a mí, yo entiendo, es legítimo, cada uno tiene su opinión, pero para mí, efectivamente, la discusión de cuántas son ahora y cuántas venían después no es lo relevante. Para mí lo que me importa es que tengamos soluciones habitacionales, porque la gente nuestra lo que espera de nosotros es tener una solución habitacional. Y yo creo que eso es lo que deberíamos concentrarnos y ver dónde están realmente los verdaderos obstáculos para ayudar a gestionar, porque yo me imagino que todos tenemos en mente lo que queremos es que esto sea un éxito. Porque no me puedo imaginar, digamos, que aquí el interés de mostrar que no es un éxito, ¿no? Aquí estamos hablando de las personas que van a recibir, digamos, una solución habitacional. Por lo tanto, yo pediría que viéramos ojalá una sesión de los campamentos y también ver cuáles son las verdaderas dificultades con los distintos ministerios u otras instituciones para que podamos colaborar de tal manera que avancemos en la solución. Eso. Perdón, Presidenta, muy breve. Sí, ministro. Por ejemplo, en la región metropolitana, con Entel, ¿sabe cuánto se demora cuando se le pide que vaya a conectar al tablero la electricidad de una población hecha con la gente viviendo alrededor? 8 meses. El costo financiero de eso tiene para las empresas, para el Estado, el costo de las familias que viven a los alrededores.
O sea, es una cosa inaceptable. Nosotros queremos incorporar en el proyecto de Fuerza Libre, incorporar una norma que tiene un plazo y una multa mucho mayor, porque la verdad que eso está mal. No es el único caso, pero digo en el caso de Antel, porque ha sido más mala que otra. ¿Ah? Enel, perdón. Entel, dije, ¿Entel existe o no existe? Se recoge el planteamiento de la senadora Allende y senador Sandoval y del ministro. Ya tenemos que terminar esta comisión. Ministro, ¿usted cree que sea posible que desde su cartera para la próxima comisión pudiéramos tener una exposición de las indicaciones que estarían ingresando en este caso para el... ¿Sí? Perfecto, para el próximo martes entonces. Así que se agradece... Yo igual quiero fijar al tiro el plazo de indicaciones y que pudiera ser para el próximo martes que se abra el proceso del ingreso de indicaciones. Hasta el martes, perfecto. ¿Les parece? Ya. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.